Cerramos los ojos y limpiamos nuestra mente de pensamientos materiales. Limpiamos nuestra alma de preocupaciones e inquietudes físicas. Sentimos que estamos reunidos en estrecha unión espiritual. Nos sentimos hermanos y nuestras vibraciones de amor se incrementan. Estamos reunidos aquí en nombre de Jesús, el Cristo. Nos sentimos discípulos de Jesús, nuestro Maestro, y deseamos. Invocamos el nombre de Jesús para que Él esté ahora entre nosotros según su promesa. Percibimos que nuestras vibraciones se han identificado con las suyas, formando una unidad con las de Jesús. Te pedimos, amado Jesús, que ilumines nuestras mentes para poder comprender correctamente toda cuestión. Te pedimos, amado Maestro, que nos ayudes a aumentar nuestro conocimiento, porque deseamos ser mejores instrumentos tuyos. Nuestro ser se armoniza con la vibración divina. Nuestra mente se armoniza con la mente de Cristo. La paz y la armonía dominan nuestro ser interno. Hemos entrado en lo más profundo de nuestro interior. Nuestro germen interno del alma está abierto para percibir. Estamos conectados con la energía divina. Nuestros ojos del alma están abiertos para ver y comprender. Salimos de este estado profundo de meditación y de unión con la energía del Maestro y nos disponemos al estudio del tema de hoy. Estamos tratando la lección 20, el hogar, la familia, y hoy deberemos analizar la pregunta 6. La pregunta 6. Recordad que la semana pasada, en la quinta pregunta, planteábamos qué es necesario para mantener la armonía en el hogar. Esta pregunta de hoy, la sexta, nos está haciendo entrar para comprender todo lo opuesto. La pregunta dice, ¿cuál suele ser el comienzo de las desarmonías en el hogar? ¿Cuál suele ser el comienzo de las desarmonías en el hogar? Y puesto que esto es tan general, será importante que podamos tener una idea clara de cómo empieza la desarmonía en el hogar. Pero volvamos a recordar que la armonía, el conseguir que todos los seres que conviven bajo un mismo techo mantengan estados de armonía, veíamos que esto es imprescindible para poder cada ser cumplir su programación encarnatoria y poder obtener el beneficio de cada una de las situaciones previstas en su vida. Todo aquello que vendrá a nosotros está dentro de una previsión de trabajo evolutivo. Recordad que estábamos diciendo todos los seres estamos haciendo lo mismo, aprendiendo más o menos correctamente, más o menos rápidamente, pero esta es la indicación que la ley impulsa a todos los seres. La adquisición de nuevos conocimientos que gradualmente los vayan situando por los
diferentes planos evolutivos hasta que alcanza el final de esta larga carrera evolutiva, el final de los mundos crísticos, que es el objetivo por el cual todo ser ha sido creado. Por tanto, esta es la idea. Conseguir parcelas de verdad, y estas parcelas de verdad únicamente pueden asimilarse, comprenderse, adquirirse en un estado de armonía. Aunque parezca mentira, todo funciona a través de la ley, y la adquisición de verdades se produce por afinidad vibratoria, no por otra forma, sino porque las energías del ser están en armonía con la parcela de verdad que tiene que ser analizada, estudiada y asimilada, simplemente por afinidad. Y esta afinidad está expresando armonía, solamente por armonía. Es tan importante la armonía en el cosmos, tan trascendente, el estado de equilibrio que es el estado de armonía, que sin él no sería posible alcanzar ningún aspecto verdadero, profundamente verdadero. Y por tanto es imprescindible que nosotros entendamos que en nuestra manera de actuar, esta acción es imprescindible. Imprescindible. Sin embargo, la mayor parte de las veces, la desarmonía es evidente y las consecuencias son realmente catastróficas, porque conducen al enfrentamiento, conducen a la oposición, conducen a la división, conducen a la separación. Es decir, conducen a todo lo opuesto que está marcado por la ley que nos conduce hacia estados de fraternidad cósmica. Por tanto, estas energías nos hacen ir en dirección contraria. En dirección contraria porque es tanto como adquirir errores, ignorancias, que serían pues deudas espirituales que tendríamos que cancelar por luces o conocimientos espirituales, y que esto implicará nuevas programaciones, nuevas encarnaciones, nuevas situaciones de dolor para que abramos los ojos. De la misma manera que lo que estabais diciendo de esta Virgen que llora sangre, esto está hecho para abrir los ojos. Para abrir los ojos y situar los porqués. Los porqués que todo ser tendría que hacerse de continuo ante todo cuanto está en él, todo cuanto viene a él. Y ante la duda, ante la incertidumbre, para dar la respuesta correcta, el ser tendría que dirigirse a su Creador y preguntarle: ¿cómo tengo que verlo, Padre mío? En lugar de intentar por sí mismo resolverlo. Son estados que expresan realmente el nivel bajo de conocimiento que tiene el ser. Porque él cree que puede, que sabe y que está en posesión de la verdad. Recordad cómo ya pensadores antiguos decían que cada vez eran más conscientes que no sabían nada. Y esta es la sensación de los seres que están ya en el mundo de regeneración. La sensación de que no saben nada. Tanto es lo que falta por aprender, que lo que está en ellos y nada, para ellos es lo mismo. Y al no saber nada, te obligan a dirigirte al que todo lo sabe, que es Dios.
y por tanto relacionarte con él. Solamente podremos relacionarnos con él si la visión que tenemos es más correcta que la que está de momento en nuestras mentes. Así que es evidente que nosotros esta pregunta la podríamos intentar formular y responder simplemente desde una posición humana. Desde la visión humana, tal como se encuentra el ser, al margen de Dios, incluso al margen de Dios, se podría responder esta pregunta. ¿Cuál suele ser el comienzo de las desarmonías en el hogar? Y nos daremos cuenta desde una posición humana que las razones que se arguyen para responder a esta pregunta no son coincidentes con las razones que se arguyen a nivel espiritual. Por eso es importante, y me he permitido hacer esta pequeña lucubración, para darnos cuenta que la respuesta que conviene dar para entender bien y hilar parcelas de verdad es siempre una respuesta espiritual. Porque esto es lo que somos, seres espirituales. Es ahora que accidentalmente nos hemos convertido en seres humanos al tomar un cuerpo femenino o masculino. Pero somos seres espirituales y no otra cosa. ¿Qué diríamos? ¿Qué diríamos? ¿Qué diríamos para responder desde una visión material? ¿Cuál suele ser el comienzo de las desarmonías en el hogar? O sea, podríamos decir que este comienzo de las desarmonías en el hogar viene como consecuencia de un enfrentamiento de caracteres, de una manera de apreciar o de ser de cada uno de los seres que forman el hogar. Puede venir. Esta es una de las formas. Hay un enfrentamiento, es un carácter que no hay manera, dice el otro. Es un enfrentamiento. Por un lado. Por otro lado, podríamos pensar que también viene por cuestiones de interés materiales. ¿Por qué? Hay momentos en que no existe la armonía con los que te rodean. ¿Por qué? Evidentemente, tanto tú como los otros, cada uno de nosotros, como tú dices muy bien, no estamos igual en cada instante, variamos, somos seres que tenemos una fluctuación muy marcada, o sea, hay unas ondulaciones en la forma de hacer, esto está marcado así. Y por tanto, hay unos momentos que estamos arriba, de euforia, y otros momentos que estamos en la onda baja, que es un estado de pesimismo y fácil para que se produzca desarmonía entonces en el hogar. Pero vuelvo a decir por qué. Esto es lo que se produce, pero ¿por qué? ¿Por qué se produce esto? O sea, fijaros bien, ¿a causa de qué? Una desarmonía en el hogar puede conducir, como hemos visto en la prensa, que alguien atente contra la vida de otro ser. Que la hija mate a la madre, que el otro, lo que sea. ¿Por qué? Esto es lo que hay que entender. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado allí? ¿Cuál es la causa? Porque lo importante es ver el origen. Una vez que nosotros conocemos el origen, tenemos mayor facilidad para poder determinar qué es lo que deberíamos hacer para contrarrestar este origen. O, conociendo mejor la mecánica de la ley, tendríamos que decir qué es lo que esta situación presenta para mí, para que yo asimile la lección que contiene. Sí, esto es posible hacerlo y hay gente que lo hace. Pero nosotros tendremos que pensar lo siguiente. La actitud que tenemos que adoptar, la que sea, después veremos cuál tiene que ser, pero la actitud que hay que adoptar no puede ser el fruto de me parece así o me parece así. No.
La actitud que hay que adoptar tiene que ser armónica con la ley. Esta es la cuestión. O sea, fijaros que estamos tratando aspectos y intentamos hacerlo desde una posición puramente razonativa, humana, sin tener en cuenta, sin tener a mano, de forma continuada, el mecanismo de la ley. Por eso, antes decía, es importante el concepto de Dios, que cada vez quede más clarificado, porque como ya entendemos, ya sabemos, o al menos tendríamos que estar ahí sabiendo que Dios y ley es lo mismo. Cuando nosotros estamos diciendo que el conocimiento de la ley es importante, lo que estamos diciendo es que el conocimiento de Dios es importante. Este conocimiento que se está expresando de una manera armónica y perfectamente equilibrada, en un orden perfecto en toda la creación, y este orden es la expresión de la ley. Cuando tú entiendes eso, esta actitud que tú dices queda apoyada por unas bases sustentadoras del criterio, que esto sí que da fuerza. Es que, claro, fíjate bien, resulta que cuando tú no quieres pensar mal, lo importante es que sepas por qué no debes pensar mal. Y al responder al por qué, estás conociendo la ley. Y entonces, tú sabes que no vas a pensar mal porque, bueno, mira, ahora me parece que esto sería lo mejor. No, sabes que es la única, esta es la diferencia, que es la única salida correcta ante una situación, el conocimiento de la ley. Por tanto, veamos de nuevo el por qué ocurren estas situaciones de desarmonía en el hogar. ¿Cuál es la causa? Tal como dice la pregunta. ¿Cuál suele ser el comienzo? ¿Cuál suele ser el comienzo de las desarmonías en el hogar? Fijaros que es importante que tengamos en mente lo que hemos dicho al principio de estas lecciones. La primera pregunta: ¿por qué se forman las familias, los hogares, los matrimonios? ¿Por qué? Esta pregunta inicial, que fue la primera, es la que tendríamos que tener siempre en la mente para después responder a las demás. Porque es así como se podrá responder a los porqués, porque si no, no se llega. Y la idea es muy clara. Si nosotros entendemos que estamos aprendiendo, que tú, Padre mío, lo que deseas es que en cada momento asimilemos parcelas de verdad. Y como estamos en unos niveles muy bajos que domina la materia nuestra, y este dominio nos hace producir actos de nivel egoísta, en líneas generales egoísta, y por tanto actos que no van a ser compartidos por mi hermano, quien sea que esté a mi lado, porque él, igual que yo, estará moviéndose egoísticamente, y por tanto, con lógica, se van a producir chispas por el enfrentamiento de dos egoísmos, de dos vanidades, de dos soberbias. Se van a producir chispas, y estas chispas pueden desencadenar vibraciones muy bajas. Llegan a producirse vibraciones de odio profundo. Es entonces cuando los seres de luz responsables de la programación encarnatoria siguiente, para ir dando al alumno las situaciones de estudio que pueden proporcionarle el conocimiento que necesita, este profesor, este ser de luz, tendrá que programar situaciones que conduzcan a una convivencia de orden, de sangre, tanto de padres, de madres, de hermanos, de marido y mujer incluso, una convivencia que por el ejercicio natural de esta convivencia, que es un ejercicio de amor, egoísta, pero amor, se espera que este ejercicio anule, vaya reduciendo gradualmente las vibraciones
negativas producidas por estos seres en otra encarnación. Las familias en este mundo de expiación y prueba, son familias propuestas por los seres de luz para cancelar errores entre ellos cometidos en otra encarnación. Y es lógico que esto conlleve inevitablemente a que en el transcurso de la vida emergen, salgan, expresen una reminiscencia de un pasado y se produzcan enfrentamientos que pueden llegar hasta el estado de asesinar uno al otro. Hasta este punto. Pero en el fondo, se trata de conseguir armonía entre los seres para que esta armonía trastorne lo que se hizo en otro tiempo, lo anule, lo borre y termine por cancelar. Y esta es la finalidad. Por tanto, nosotros cuando estamos contestando a esta pregunta, ¿cuál es o cuál suele ser el comienzo de las desarmonías? Tendríamos que pensar, el comienzo de las desarmonías suele ser la reminiscencia de un pasado. La reminiscencia de un pasado que me hace sentirme en cierta manera opuesto en algunos momentos de la vida con este ser que está a mi lado, que es mi padre, que es mi hermano, que es mi madre, que es mi marido, quien sea. El ser de luz no es más que un profesor que tiene por misión ir transmitiendo las luces divinas, las energías divinas, el amor divino, y por tanto conduciendo a los seres hacia estados de comprensión, de clarificación de términos y de conceptos, y permitir que puedan, con las situaciones que se les presentan, alcanzar los estados de conocimiento necesarios. Esto es lo que tienen que hacer, esta es su misión, y no podrán interferir el ejercicio de la libertad del ser una vez está determinado que estos serían los conocimientos más importantes que tú tienes que ir asimilando. Esta es la realidad. Y por tanto, nosotros libremente, una vez encarnados, nos daremos de tortazos, pero lo haremos porque somos libres. No ha sido programado así. No ha sido programado que tú te revuelvas contra tu familia y hagas lo que estás haciendo. No, esto eres libre, eres tú que lo estabas valorando y pensando así. Por tanto, deberemos ver con claridad que la familia es, para cada ser, un importante lugar de trabajo. Claro, es eso. Recordemos para ver la imagen clara que como seres humanos que somos, tenemos tres naturalezas. La naturaleza intelectiva, el espíritu, la naturaleza anímica, el alma, y la naturaleza demostrativa, el cuerpo. La naturaleza anímica, nuestra alma, es aquella chispa que salió del seno divino y por tanto esta chispa es amor en esencia y por constitución esta naturaleza es positiva. Nuestra materia, la estructura física que tenemos que tomar al entrar en un mundo material, por naturaleza es siempre una estructura que se moverá desde una posición siempre egoísta, siempre, porque el cuerpo tendrá que procurar sustentarse él, siempre pensará por él, en consecuencia el cuerpo siempre será negativo. Será el espíritu el que podrá decantarse hacia el alma o hacia el cuerpo. Cuando el espíritu se inclina hacia el cuerpo y por tanto asume las impresiones, las inquietudes, las necesidades, los deseos de este cuerpo, y esto lo transforma en imágenes y conceptos, las actitudes del ser serán negativas, siempre. Cuando este espíritu se decanta hacia el alma y capta y siente las inquietudes del alma, los sentimientos positivos del alma, las acciones que promoverá este espíritu serán siempre positivas. Es así, la mecánica es tan simple que se produce siempre de esta manera. Lo que querrá decir que cuando se producen desarmonías, cualquier desarmonía, esto no está en el alma.
Y cuando esto no está en el alma, porque no está, no es así, querrá decir que el espíritu está en armonía con el cuerpo, en afinidad con el cuerpo. Y por tanto lo que estará impulsando serán vibraciones reductoras bajas que conducirán a una desarmonía. Porque lo que es armonía estará siempre en el alma. Lo que será amor, fraternidad, aspectos que conducirán a un estado de armonía, son producidos por la naturaleza anímica. Y el espíritu entonces podrá razonar, valorar, formar las imágenes conceptuales necesarias, pero apoyadas por el alma, y esto será posible. Son libres, no es que sea posible, son libres. Cada ser se moverá según crea. Según crea. Será cuando desencarnen. Será cuando desencarnen que se analizará cómo realizaron los trabajos previstos para adquirir conocimiento y apreciar que están muy lejos de haber asumido todo aquello que se esperaba que asumiesen, cuando el ser de luz tendrá que decir, pues no habrá más remedio, que estos conocimientos que tenías que haber adquirido tienen ahora que estar programados para la siguiente encarnación. Este es tu trabajo, porque tú vas a colegio para aprender tú. Podrás ayudar al compañero que tienes a tu lado, pero no vas para él, vas para ti. Cada alumno va para él a aprender. Porque a final de curso, por lo que habrá hecho, recibirá las notas y por tanto podrá recibir un suspenso o un aprobado. Es que tienes que despreocuparte, no preocuparte, despreocuparte de los demás. Tiene que ser indiferente lo que hagan. Eres libre y puedes hacer lo que quieras. Eres libre. Bastante trabajo tengo yo con aprenderme la lección, aprender el teorema y aplicarlo en el problema. Bastante trabajo tengo yo. Todos los niños tienen bastante trabajo en aprender todo. No, realmente es del cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando tú analizas estos lloros, es el cuerpo que dice me voy a sentir solo. Es el cuerpo que dice no tendré el apoyo. Ahora no recibiré la guía. Ahora no tendré el consuelo. Es puramente una imagen material. Es que claro, tú tienes que ver una cosa. Estos seriales hacen mover todo lo que hay en el ser, tanto del alma como de la materia. Es decir, tú piensas que esto no es una lección tuya. Tú no tendrás que actuar allí, no puedes actuar allí. No está programado que tú actúes allí. Solamente estás viendo lo que otro hace. Y esto que estás viendo, tú lo puedes ver prácticamente en las tres naturalezas, a pesar de que solamente se vea en dos, que será el alma y el espíritu. Y por tanto, jugarán papeles apreciables las fuerzas de sentimiento y las fuerzas de razonamiento. Ambas cosas participarán. Pero tú verás que algunas de estas soluciones se dan por la influencia de la tercera fuerza, que es la materia. Y tú verás que se pueden hacer razonamientos como si tú te encontraras allí. Y entonces te das cuenta que es tu materia la que está jugando un papel importante. Sí. Pero estás demostrando que hay un nivel todavía muy bajo de conocimiento que tiene que irse ampliando gradualmente, y esta es una de las formas, evidente, de ampliarse, pero está marcando dónde estás, en qué lugar estás. No. Simplemente los seres que están en el mundo de regeneración, los seres que están ahí, ya no lloran. Ahora imagínate tú, los seres de sabiduría, los seres de luz, los seres de pureza, ya no lloran. Esto ya no. Sí, cuando tú analizas por qué ha pasado, cuando tú analizas qué ha pasado y por qué tú has respuesto de esta manera, cuando tú lo analizas te das cuenta que esto ha ocurrido porque había unas valoraciones diferentes. Era una y tú otra valoración diferente de cosas puramente materiales, de situaciones de la vida.
Y estos son valoraciones materiales y son valoraciones diferentes. Y esto produce el enfrentamiento. Es entender, fíjate, es entender que se ha opuesto dos maneras de valorar. Es entender eso, que se han opuesto dos maneras de valorar con una forma cerrada que rompe la armonía. Es decir, es entender que no hay dos iguales, que todos los seres somos diferentes. Luego, cuando tú ves eso y ves porque tú, Padre mío, nos has creado libres para que en el ejercicio de nuestra libertad podamos ir asimilando aquellas parcelas que hemos trabajado correctamente para hacernos las nuestras. Cuando esto se ve así, tú ya no te alterarás, porque el otro y el de más allá piensen diferente. Y no solamente piensen diferente, pueden pensar opuestamente, porque hay una gama que va del sí al no, y ahí todos caben. En consecuencia, quiere decir que se ha partido de una base falsa, el de pensar que tú tenías la verdad, lo mismo que él está pensando que tiene la verdad. Es decir, cuando nos enfrentamos dos, el enfrentamiento es porque cada uno cree tener la verdad. Siempre igual esto. Entonces, el principio, la esencia por la cual se inicia la desarmonía, no es más que esta, en principio. Hay otras razones, como yo os decía antes, pero en principio es esta. La actitud de forma diferente, de carácter diferente, de manera diferente que cada ser tiene y sostiene que él es el que tiene la verdad. Y esto produce desarmonía. Si tú no piensas que eres un ser espiritual, no que eres la madre, no eres ninguna madre. Cuando dejes este cuerpo, quedará claro que no eres ninguna madre. Al dejar este cuerpo, es ahora accidentalmente que eres una madre. Pero, ¿y si mañana tú tienes que marchar? Cuando tú llegues arriba, para ti estará claro que no eres más que un ser espiritual. Y un ser espiritual que es hermano de este otro ser espiritual que aquí accidentalmente era tu hijo. Es decir, entender la realidad. Si nosotros no captamos lo que es la ley, que está expresando la realidad, siempre tendremos errores. Siempre. Por tanto, es tan importante clarificar la imagen de Dios y entender cómo se manifiesta, si es a través de la ley, porque una vez esto está en nosotros, tenemos una capacidad para movernos correctamente ante cualquier situación, porque entendemos entonces que en esta situación que se presenta, ahí hay una lección que yo tengo que poner atención en ella y asimilarla. Claro, ya me es igual lo que el otro hará o dispondrá. ¿Qué más me da? Lo que me importa es que yo aprenda esta lección que tú me has dado, Padre mío. Es totalmente diferente, ¿eh? Es una manera diferente de actuar. Por eso esta respuesta, que normalmente se da desde un ámbito material, no dará todo el fruto si no se intenta ver desde una posición espiritual. Porque realmente esta posición espiritual es la que nos va a clarificar con toda claridad la razón por la cual esto aparece. Y cada uno tendrá que decirlo. Tú misma tendrás que decirlo. Yo he roto mi armonía. Yo he roto mi armonía, no la suya. Él ha dado suyo, pero la mía, yo la he roto. Es que lo siento. Muy bien, entonces tú tendrás que decirte, esto es incorrecto, yo no debo hacerlo. ¿Y en qué tengo que apoyarme para no hacerlo? Esta es la función, ahí es donde está el trabajo. ¿Qué es lo que yo debo hacer? No es estar unida a Dios, ay Señor, te necesito, ay Señor. No, porque Él dirá, anda, venga, muévete. O sea, pensarlo bien esto, ¿eh? Cuando Dios nos ha dado la ley de libertad individual del ser, es para que nosotros nos movamos, no para que Él esté ahí, cogiéndonos de la mano, cuidado no te caigas. No. Él va a dejar que nos movamos y que nos demos de bruces, porque somos libres. Es este trabajo el que hay que hacer, el análisis profundo de todo aquello que tiene que venir en nuestras vidas. Y esto tendrá que hacerse en mucha profundidad, no podrá pasar por alto.
porque si no, vendrán estas situaciones de ruptura del equilibrio interno, de la armonía interna, y esto debe evitarse, porque es que no es posible, ¿te das cuenta? Es decir, es la lección que te viene para decir, ¿qué es lo que he hecho mal? Porque esta es la realidad. Si tú tienes que mantenerte en armonía, ¿por qué has roto la armonía? Y entonces este análisis es el que te va a decir, caramba, he valorado mal, porque lo he enfocado de una forma que no era la que tenía que hacer. Este trabajo es el que nos corresponde hacer todos y de forma continuada. Sí, pero fijaros bien que lo que hay que entender es que mi deber, cada uno tendrá que decir, mi deber es mantenerme en la armonía, mantenerme en la paz, mantener un equilibrio interno, de continuo. Hay que entender claro, que esto nos obliga a razonar, No es posible hacer así y ahora está. No, tú tienes que razonar. ¿Cuál es la posición correcta que yo tengo que adoptar? Es decir, Padre mío, tú te diriges a Él, pregúntale, ¿qué quieres que haga, Padre mío? ¿Qué es lo que tú deseas que yo haga? Y tú tendrás que razonar que lo que Él desea es que estés en paz, que estés en armonía. Esto es lo que yo te estoy transmitiendo continuamente. Paz, amor, armonía. Si esto es lo que tú me estás transmitiendo de contigo, ¿por qué voy dando vueltas en cosas que van a romper esta paz, esta armonía y este equilibrio? Si solamente este razonar tan simple bastaría para que nos dijéramos no me interesa. No me interesa recibir estas impresiones que tú me das. No. Te amo y basta. No quiero ni escuchar, porque yo tengo que mantener mi estado de paz, mi estado de equilibrio, mi estado de armonía. ¿Por qué? Porque mi caminar evolutivo tendrá que ir asimilando gradualmente parcelas de verdad, y solamente Dios me puede dar estas parcelas de verdad. No pueden venir de otro campo. No pueden venir de otro campo más que de Dios, porque Él es la verdad. Y en consecuencia, en la medida que yo me disponga a armonizarme con Él, estar en paz, estar en armonía, vibrando amor, yo recibo la verdad en cada momento. Y mis actos entonces son los que deben ser. Y no habrá trastorno de ninguna clase. Me parece que os conté aquel dicho inglés, pero es muy importante y lo voy a volver a repetir. Es aquel fabricante que tenía una fábrica en Manchester y él estaba en Londres. Y el sábado por la tarde recibe un telegrama que le dice: su fábrica en Manchester ha sido pasto de las llamas y ha quedado totalmente destruida. Y él dice: caramba, el lunes, ¿qué disgusto tendré? Es decir, esto es muy importante porque nos enseña que los trastornos, los disgustos, lo que sea, no lo que viene de fuera, lo hago yo. Es el ser quien lo hace, no su externo, no el campo externo, quien sea, sus hermanos, sus parientes, la fábrica, lo que sea. No, yo. Claro. Si yo quiero estar en paz, estoy en paz. Si yo quiero estar en guerra, estoy en guerra. Soy yo. Es que tú tendrás que entender lo siguiente. La verdad, fijaros bien, la verdad, no hace falta defenderla. Se defiende solo. La verdad surgirá. Y tú la verás, cuando sea, la verás. Lo que hay que defender es la paz. Esto sí que hay que defenderla. La paz. Pero, el otro déjalo. La paz hay que defenderla con mayores vibraciones de paz, con mayores vibraciones de amor. Y tú consigues la influencia. Así la controlamos. Bien, pues entonces vamos a dar gracias. Y te damos las gracias, Señor, por todo cuanto nos das a pesar de nuestra tosudez. Y todo aquello que tú nos vas dando por la oportunidad que permites que podamos ser instrumentos tuyos más útiles cada vez. Te damos gracias, amado Jesús, además por la paciencia que tienes en darnos la luz que haces llegar a nuestras mentes a pesar de nuestra oposición. Te damos gracias, Maestro, por el conocimiento con que has dotado a nuestro espíritu en el análisis de hoy. Te damos gracias, Jesús amado, por haber estado ahora entre nosotros,
y habernos hecho sentir el amor fraterno. Te damos gracias, Maestro, por la paz y el amor que nos has dado hoy, que sentimos y que deseamos que también pudiese ser sentido por todos nuestros hermanos de esta humanidad. Esperamos ser merecedores de nuevos dones tuyos, Jesús amado, después de